Sí, con Descartes no solo es el padre de la modernidad porque haya descubierto esta perspectiva subjetivista, ¿no? O esta visión acerca del cogito, en el sentido de, digamos, este saber inmediato de la conciencia acerca de sí misma, sino que eh, además de esa perspectiva filosófica, metafísica muy importante, ¿no? También en términos estilísticos, eh, es el primer filósofo, ¿no? Bueno, junto con algunos otros, pero digamos que lo podríamos reconocer como el primer filósofo que escribe su obra no solo en el latín, sino también en la lengua vernácula, ¿no? Es decir, en el idioma propio de su país, que es Francia. Entonces, en ese sentido, ya lo habíamos platicado en alguna otra clase, por ahí lo había comentado tal vez de forma ligera o no lo sé, pero Descartes no solo es conocido por ser, digamos, hijo de Joaquín Descartes, ¿no? Sino que el propio Descartes le hace honor a su apellido porque pues era muy afecto a las cartas, tanto a las naipes como a escribir correspondencia, a las epístolas. Y en sus epístolas, ustedes ya lo vieron, lo platicamos en alguna otra clase, destila un enorme estilo literario. Y bueno, los que lo han leído en francés, ¿no? Y tienen la posibilidad de hacerlo, yo los invito, incluso por eso, para que aprendan francés, ¿no? Porque realmente es una delicia, ¿no? Leer a Descartes, ¿no? En esa lengua. Pues estás con uno de los más grandes exponentes de ese idioma. Piensen que, pues de cierta forma, también en ese sentido Descartes juega un papel importante en lo que podríamos configurar como filosofía moderna, ¿no? Ese tránsito, digamos, de la filosofía, digámoslo así, que dominó en Occidente al menos, ¿no? Que de cierta manera en esa época seguía siendo ciertamente bárbaro, pero era la lengua latina y ahora se transforma. Incluso eso también es muy importante, el hecho de Lutero. Otra vez vuelvo yo a mis apuntes de clase, ¿no? O sea, Lutero juega un papel importante porque no solo, digamos, lo que habíamos hablado acerca de este hombre exterior, el hombre interior, esta suerte de escepticismo, del fideísmo, ¿no? De que a Dios no lo puedes conocer, sino que racionalmente, ¿no? Porque nuestra razón pues está dañada por el pecado, sino que en realidad pues, a Dios solo pues, es por la fe, ¿no? Por la pura fe. Además de esa perspectiva, otra cosa en ese mismo ángulo que yo estoy señalando de Descartes, también importante, es que una de las grandes contribuciones de Lutero, en términos culturales incluso, tiene que ver también con la propia acuñación o formación de la lengua alemana. La Biblia de Lutero, ustedes lo saben, ¿no? Él hizo su traducción a la Biblia, ¿no? Porque, digamos, el contexto de la religión católica, pues era el idioma igualmente latín, ¿no? Que había dominado. Ya lo sabemos, había muchísimos idiomas en el cristianismo, en su origen antiguo, había muchísimos idiomas, el griego particular, el latín, pero había otros, el siriaco, el copto, ¿no? Todos estos lenguajes que están en la península arábiga, etcétera, ¿no? El acadio, los sumerios, en fin, ¿no? El turco, había muchos lenguajes en el origen del cristianismo, pero de pronto los lenguajes oficiales se convirtieron en el griego, porque ustedes lo saben, los evangelios pues se escriben en ese idioma, ¿no? En el idioma griego, incluso la misma palabra, ¿no? Evangelio, eu, ya lo saben, eu es la palabra que significa bueno, de ahí viene eugenesia, el bien o los bien nacidos, ¿no? O los que nacen bien o los buenos nacimientos. Eutanasia, pues, bueno, la buena muerte, ¿no?
y ya luego lo de la iglesia, Eucaristía, etcétera. Y bueno, y aquí tenemos el Euangelos, ¿no? Pues ya lo sabemos, el bueno o una buena cosa, y angelos, pues mensaje, ¿no? Entonces el nuevo mensaje o la buena nueva o como le llamen, ¿no? Eso es el idioma de los evangelios, el griego, ustedes lo ven, esos escritores son griegos, incluso algunos de los apóstoles también lo son, etcétera. Eh, pero el latín también se convierte en una lengua muy oficial en ese sentido. Bueno, ustedes lo sabrán, ahí están estudiando historia antigua, o bueno, un poco antigua y medieval, ¿no? Ya hacia el final de la antigüedad, pero bueno, es en ese periodo. Entonces, pero el idioma que domina una vez que acaba el periodo patrístico, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, es decir, en el año 600, eh, tiene que ver con la dominación del latín, ¿no? En el contexto de la uniformidad de los pueblos europeos y bueno, la aparición del feudalismo, en fin, ¿no? Todo esto, un poco de historia universal que aparece ahí, pero con Lutero ese mundo pum, ¿no? Se quebranta, porque no solo en términos dogmáticos, teológicos, etcétera, sino también en términos incluso de dependencia de la propia institución latina del cristianismo, ¿no? Que era la que supuestamente dominaba. Ya lo sabemos, el propio Lutero, fíjense, cómo era yo de malvado. De veras, mis pobres estudiantes, yo no sé, y luego también lo hacía con rencor, entonces sí me voy a ganar un buen karma. Ahí me cantan la de Karma Police, ¿no? Este, me va a caer un buen karma porque yo daba clases antes en un seminario católico y entonces les daba cosas sobre Lutero y así. Y obviamente Lutero, estos textos que yo les he recomendado sobre la cautividad babilónica de la iglesia y algunos otros, realmente Lutero se expresa de una forma muy vulgar y grosera acerca del Papa, ¿eh? Incluso en esa época, estamos hablando de 1520, no recuerdo qué papa era, si era un Urbano o algún otro, un Bonifacio, la verdad no sé qué papa eran, pero o León, no me acuerdo, perdonen, ¿no? Perdonen, ahí me falla mi memoria histórica, pero en el 1500 estaba la construcción de esto que ahora ya es una obra de arte, ya lo saben, la Capilla Sixtina, ¿no? Y todo esto, pues la Ciudad del Vaticano, ¿no? Se estaba construyendo en esa época y se construía la Catedral de San Pedro. Entonces, Lutero de pronto exalta el sentimiento nacionalista alemán de cómo era posible que el Papa les exigiera y les sangrara a los alemanes en la iglesia tanto para construir una basílica, ¿no? Y de pronto dice así, pues, si el Papa quiere construir su basílica, pues que la pague, ¿no? ¿Por qué nosotros los alemanes tenemos que construir una cosa que ni nos va a salvar, además, ¿no? O sea, ¿para qué construye esto? Hay un templo enorme, gigantesco, así no sé, yo nunca he ido a Italia, nunca he viajado a esa parte del mundo, pero ir al Vaticano, bueno, pues es la Capilla Sixtina, ¿no? La Catedral de San Pedro, la otra, la Basílica de San Juan de Letrán, ¿no? Santa María la Mayor, pues son una serie de catedrales impresionantes, pues obras de arte, ¿no? Increíbles. Sí, pero en fin, Lutero ahí diciendo, pues sí, pero esto lo están construyendo a nuestras costillas, pues. Entonces, exalta en otro escrito, un poco posterior, más político, en el que no recuerdo muy bien el nombre, pero no recuerdo muy bien el título, pero un poco la idea de ese es como una especie de llamado a la unidad de los príncipes sajones, alemanes, ¿no? Pues para que se organicen en contra de la dominación romana. Entonces ahí Lutero es un abierto anti papa, ¿no? Particularmente, ¿no? O sea, tiene una aversión enorme a todo lo que huela a Roma y al papa. Particularmente lo ve como un poder de dominación terrible, y exalta, ¿no? Un poco eso. Entonces, claro, ya le habían caído las excomuniones y todo, pero su traducción de la Biblia, a esto va toda esta historia, perdón, la traducción de la Biblia tiene que ver con que, bueno, pues ya ahora el lenguaje oficial de la escritura pues es el alemán.
Y ahora cada uno de nosotros puede leer la escritura e interpretarla. Ya no va a haber un papa, ya no va a haber un sacerdote, un alguien que te dirija cómo tú tienes que leerlo, ¿no? O cuál es la interpretación adecuada, ¿no? Pues tú solo, si el Espíritu Santo te ilumina, pues ya tú vas ahí a encontrar la palabra y vas a creer y te va a dar fe y todo lo que dice la teología de ellos, ¿no? No solo es Lutero, también es Calvino, ¿no? Si les llama la atención estos temas así, bueno, pues hay varias historias de la teología de ese periodo, ¿no? Del periodo de la Reforma. Entonces, es muy importante también, ¿no? Digamos, dentro de la configuración, incluso del pueblo alemán, ¿eh? Eso también hay que decirlo. En algunas ciudades de Alemania, y bueno, incluso, por eso les decía, en términos como culturales, Lutero también es considerado de cierta forma el padre de la patria en términos lingüísticos, en términos, acuérdense, Alemania o el pueblo alemán, ¿no? Se ha tenido problemas hasta hace muy pocos años, 30, ¿no? 1930, perdón, 1989, que cae el muro de Berlín. Perdón mis lapsus, ¿no? Este, cae el muro de Berlín, es decir, hace 30 años, ¿no? Que Alemania es un país, ¿no? Así como ya Alemania, y todos los que nacen ahí ya son alemanes, ¿no? Tantas guerras que se han metido también los alemanes, etcétera, ¿no? Digo, pues no vamos a criticar nada, pero así ha sido, ¿no? Y lo que les ha costado a los germanos, les costó mucho, porque pues la cultura alemana es dominante también en Europa, ¿no? Sabemos que no solo es el país alemán, Alemania, la República Federal Alemana, donde se habla alemán, ¿no? Se habla también en Suiza, en fin, en Austria, etcétera, ¿no? Hay algunos otros, ¿no? En Polonia, hay algunas regiones pues, que se habla alemán. Aquí también en Chiapas, ¿no? Ya lo saben, pues, también luego llegan los alemanes, sobre todo las fincas cafetales. ¿Saben esa teoría de la conspiración? Nada más así como acotación. Según Hitler tiene su rancho acá, no sé por qué parte de Tapachula, ¿no? Bueno, si no se la saben, no se la aprendan, ¿no? Pero por ahí anda esa teoría. Cierto. Entonces, bueno, pues ahí está, les ha costado en ese sentido, ¿no? Como esa unificación nacional, pero es de cierta forma el creador, igual que Descartes, digámoslo así, pues del idioma, ¿no? O de una cierta, pues sí, así como lo es también, por ejemplo, Cervantes, ¿no? Del castellano, por ejemplo, ¿no? Que pues, es el inventor de nuestro idioma. Bueno, en términos de que pues él configura con su Quijote y con sus entremeses, sus obras de teatro, etcétera, ¿no? Todo lo que significa el castellano, la lengua española, igual que Shakespeare, pues el inglés, ¿no? En fin, bueno, de esa misma manera. Entonces, por eso son lenguas modernas, ¿no? Frente a las lenguas clásicas. Perdonen por todo este rodeo, nada más quería señalar ese punto sobre, como un dato, ¿no? Que podría servirnos. Descartes como padre de la modernidad, también en ese sentido sus obras que se lean en la lengua vernácula, también me parece que son un signo de su modernidad. Bueno, dicho esto, ya he hablado mucho, por favor, compártanme algo sobre sus lecturas de la primera meditación. Vamos a, no sé si por ahí la tienen, yo tengo mis diapositivas, pero me gustaría escucharlos primero, ¿no? Compártanme algo, alguna impresión acerca de la primera meditación, ¿no? Particularmente en el que Descartes, pues ya lo vimos, ¿no? Va a dar las razones para dudar, incluso. Entonces, no sé si tengan algún comentario o en términos generales, las tres meditaciones, no sé. Adelante. Bueno, no sé si es posible, pero yo no he podido, no tengo como que algo que defina un enunciado que defina las tres meditaciones, pero así como dice, tengo como que las ideas generales de las tres primeras, ¿no? Pues en primer lugar, lo que tenemos es esto, ¿no? De dudar de todo
y de estar conscientes de que nuestros sentidos nos engañan y por lo tanto tenemos que reconsiderar todo lo que hemos dado por sentado, ¿no? Ir analizando parte por parte todo lo que hasta este momento, sin haber estado conscientes de los engaños que nos pueden hacer los sentidos, hemos dado por hecho. Y ya para el segundo, tenemos esto, en lo que decimos, que somos una cosa que piensa, ¿no? Aquí está, descartando todo, pero dice que él al estar descartando, reconoce que piensa, y si piensa, por lo tanto existe. Entonces, eso es en resumen lo que vendría siendo la segunda. Y la tercera, pues ya prueba la existencia de Dios. No sé si es aquí donde habla sobre la colmena, la cera de la colmena. No sé si es aquí. Ajá, el ejemplo de la vela. Ajá, y creo que es un ejemplo para mí, no sé, al ojo inexperto, ¿verdad? Es uno que sí logró convencerme. Me gusta la manera en la que lo aborda, me gusta cómo las preguntas que hace pues te conducen a la respuesta que él quiere, porque no llegas a otra que no sea la que él se ha propuesto desde el principio cuando da ese ejemplo. Entonces, bueno, de la segunda me gustaría retomar algo que no sé si usted lo había escuchado, pero en mi caso sí, cuando estábamos en la prepa y lo vimos, todo el mundo confundía la frase de Descartes, el pienso, luego existo. Ujú, ujú. O sea, lo tomaban como un pienso, después existo, y no como un pienso porque existo. O sea, confundían los términos y me incluyo yo, o sea, no lo pensaba así, pero la palabra luego, pues no la asimilaba de pronto, ¿no? Con las terminologías que usamos ya aquí en filosofía. Estamos acostumbrados a otra acepción de esa palabra y por eso nos confundíamos. Y eso fue que lo entendí y dije, bueno, no es más fácil, ¿no? Que lo impartan de esa manera y ya después le pongan los adornitos y los lujos de la palabra para que ya el estudiante, que es ignorante en ese momento, pues comprenda y no se vaya por otro lado. Porque sí, imagínense todo el tiempo, ¿no? De que, bueno, pienso, después existo, y luego lo emplean mal y la gente lo usa como un dicho, como un refrán, ¿no? Pienso, luego existo, pero no es así. O sea, ellos lo quieren usar como piensa antes de actuar, pero nada que ver. Entonces eso ya lo vine a comprender tiempo después y dije, no, pues no es cierto. Y ya cuando leí las meditaciones fue que todavía cobró mucho más sentido, y es que es cierto, pienso porque existo, ¿no? Pero sí, eso era lo que traía aquí desde hace mucho tiempo y lo quería externar porque sí se me hacía muy chistoso como todos nos grabamos esa frase, pero pues no nos detenemos a analizar si lo que entendemos por ello es correcto o no. Sí, muchas gracias, Daniela. Voy a hacer un comentario, voy a tratar de ser breve, porque has dicho varias cosas. Eh, Efectivamente, ¿no? No solo es la idea de que hay que dudar acerca de los sentidos, ¿no? Recuerden, el objetivo de la duda, según el propio Descartes, es llegar a demostrar que el alma se conoce más inmediatamente que el cuerpo. Es más fácil conocer el alma que conocer el cuerpo. Acuérdense, esa es una de las propuestas de la metafísica de Descartes. Ya lo platicamos la clase pasada. Entonces, la duda de los sentidos y la duda en general, según las palabras del propio Descartes en el resumen de sus meditaciones, es ese, ¿no? Que de pronto nos acostumbremos a separarnos del cuerpo, que la mente se separe del cuerpo y que nos demos cuenta que mente y cuerpo son cosas diferentes y que además la mente se conoce más fácilmente que el cuerpo. Ese es el objetivo de la segunda meditación, si ustedes lo recuerdan, que es más fácil conocer la mente que el cuerpo, que es justo donde aparece la noción de cogito, en fin, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora voy hacia allá. Entonces, eso es importante. La duda, de pronto,
en ese sentido podríamos decir, a ver, permítame, porque creo que está lloviendo y mi cortina está afuera, entonces no se vaya a mojar. Ok, bueno, entonces, dudamos no solo de los sentidos, sino en una progresión hiperbólica, ¿no? Hacemos una duda en la que hay como ciertos, digamos, fases. Y cada fase es mayor, ¿no? Engloba un nivel mayor, abarca una región mayor de conocimientos. Ahora nos metemos en la cuestión acerca de la duda, porque es, digamos, la primera meditación, ¿no? Y cómo funciona esa duda, de qué se trata. Pero bueno, otra cosa que también es interesante de lo que acaba de decir Daniela, es cierto, hay alguna cosa muy extraña. Bueno, yo estaba pensando, perdón, me vino a la mente hasta un comercial de Doritos en el que decían algo así como Doritos, luego existo, ¿no? Casi, casi. Fíjense, chatarrizando, igual que chatarrizan nuestra vida y nuestra alimentación, pues chatarrizando el pensamiento, ¿no? Por supuesto. Algo así era, yo me acordaba porque sí me daba coraje, ¿no? Digo, yo estudiaba filosofía y decía, ¿cómo puede ser posible que Doritos use estas frases, ¿no? Bueno, en fin. Eso sí, ya cuando estás en la fiesta y te ponen los Doritos enfrente, pues te los comes, ¿no? Tampoco hay que ser hipócritas. Te gusta, pues ya ni modo, ¿no? Bueno, entonces, pero es efectivamente, ¿no? Hay como muchas interpretaciones acerca de este cogito, ¿no? Y no todas suelen ser tan afortunadas. Justamente una de las líneas de interpretación que yo les ofrezco acerca de este cogito, no quiero decir que sea la única, ¿eh? Ojo, es una línea de interpretación que les ofrezco para que pensemos este planteamiento del cogito, es justamente esto. Pienso, luego existo, o cogito ergo sum, en latín, cogito ergo sum, esta noción de el luego o por lo tanto. Efectivamente, Daniela lo ha señalado. De pronto parece que tenemos una interpretación en términos temporales. Primero pienso y ya luego de pensar, existo, ¿no? En términos temporales, primero se da el pensamiento y luego se da la existencia. Esa es una interpretación, a mi juicio, débil, ¿no? Realmente no se sostiene a la luz de la propia guía que Descartes nos da en sus resúmenes de las meditaciones. Esa es la guía que él me da, ¿no? Esa interpretación temporal no se sostiene, al menos a mi juicio. Ya ahorita ustedes pueden contrastarlas, ¿eh? Yo les estoy ofreciendo la mía. No se da tiempo que creer tampoco, ¿eh? Hasta donde yo he llegado, es simple lo que les ofrezco. Ahí está, y luego tienes de este otro lado la perspectiva, vamos a decir, causal. Pienso, por lo tanto, existo. Es decir, el pensamiento es causa de que yo exista. No solo en términos nada más de que primero se da el pensamiento, no, sino de que ya el pensamiento origina la existencia. Es la causa, ¿no? Esa interpretación ha sido también dominante o ha sido muy amplia, ¿no? Porque pienso, entonces existo. Como si el pensar fuera una causa. Porque pienso, entonces existo. Igual, ¿no? Yo también creo que, aunque es más sofisticada, es errónea esa interpretación. A la luz de Descartes mismo, ¿eh? Con su propia guía que él nos da, es errónea. ¿Por qué? Porque una de las propiedades del alma, de este cogito, de esta conciencia, es su carácter inmediato. Es decir,
que el conocimiento que yo tengo de este objeto o de esta proposición o de este enunciado o de este pensamiento no es producto de una inferencia, no es producto de que yo tenía un conocimiento previo y de ese deduje o de ese saqué una causa, ¿no? No, 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 no. Ese pienso luego existo, ese cogito, según Descartes, aquí estoy usando sus propias palabras, acuérdense, según Descartes, es una intuición. Para cualquier mente atenta, siempre es verdadera. Es una intuición. Y con ese carácter de intuición, Descartes nos está diciendo que no es un razonamiento, no es una inferencia, no es un silogismo. Si pienso, entonces yo existo. Eso es una inferencia, ¿no? Digo, típico, ¿no? Lo vimos en lógica. Si pienso, entonces existo. No, no. Ese ergo sum no es una es algo que capto de forma inmediata, directa. Si pienso, luego soy, es un solo pensamiento, es una intuición. No es una inferencia, es un conocimiento directo, que además es una verdad autoevidente, ¿no? Cierta, cada vez que yo lo digo, cierto. En cambio, sobre el mundo exterior, ahí yo tengo que hacer inferencias, ¿no? Porque acuérdense, el genio maligno ha dicho que no existe nada, nada en el mundo, corporal o no. Entonces ahí ya Descartes, en la tercera meditación, prueba la existencia del mundo más allá de su mente. No sé si lo vieron. Claro, lo que existe, además de mi mente y de sus contenidos de pensamiento, que eso los conozco de forma directa, inmediata. Por eso es más fácil conocer el alma que el cuerpo. Porque al alma yo la conozco inmediatamente. Los contenidos de nuestra conciencia, de nuestra mente, esos contenidos mentales, yo tengo un acceso directo a ellos. Y además Descartes le da varias propiedades a este cogito, ¿no? Es claro y distinto. Es transparente. Mi conciencia es transparente para mí. Mis estados mentales son transparentes a mí. Obviamente, pues Descartes no conoce el psicoanálisis, ¿verdad? Pues claro, para Descartes, si tú tienes un estado mental del que eres consciente, eso quiere decir que tú sabes algo sobre él. Y que no te puedes equivocar y que nadie te puede corregir acerca de él. Y que tú tienes un conocimiento directo acerca de él. A esa perspectiva cartesiana se le conoce con el nombre de la autoridad de la primera persona sobre sus propios estados mentales. ¿Sí me van siguiendo con esto? A ver, ¿por qué autoridad de la primera persona? Porque el yo, ese cogito, sobre sus propios pensamientos, llamados así por Descartes, sobre sus propias ideas, sus contenidos mentales, él es incorregible. Él sabe mejor que nadie. Ustedes no me pueden corregir a mí respecto a mis estados mentales. Yo siempre le ponía este ejemplo a una novia, luego les digo que tengo mucho mal karma, ¿no? Y ya me sacaba ahí, no, pero mírate, estás todo enojado, ¿no? Con tu jeta ahí de chancla. Y yo le sacaba mi onda de, pues bueno, ¿y tú cómo sabes que? A ver, ¿quién está sintiendo la emoción? ¿Tú que estás ahí al lado?
o yo que pues estoy ahorita experimentando adentro de mi ser o internamente, pues no, tengo hambre, pues no más, no, digo, ya tengo cara de perro, pues tú quisiste ser mi novia, discúlpame, ¿no? Digo, porque yo sé lo que a mí me pasa, ¿no? Digo, ella, mi novia, tiene un conocimiento de mis estados mentales, pero a través de una inferencia, porque ella ve que pues de pronto ya estoy molesto, ¿no? Ya de pronto me irrito, ¿no? Ya tengo mi cara, hago gestos, ¿no? Y a partir de cierto comportamiento, ella infiere, ya se enojó, ¿no? Pero yo tengo un conocimiento de eso, está directo, porque es a mí el que me está pasando ahora el boom, ¿no? Oye, pues no estoy enojado, tengo sueño, tranquila. Ya te duermes, ¿no? Porque yo sé lo que tengo. Y ahí hay como una autoridad, ¿no? De la primera persona, yo. Por eso se llama primera persona. Es la primera persona de los tiempos verbales, ¿no? O bueno, de estos tiempos de conjugación de los verbos, etcétera, ¿no? O de los pronombres, ¿no? De los pronombres, perdón, la primera persona de los pronombres. Entonces, ahí, pues el yo tiene digámoslo así, autoridad, por eso es incorregible. Pero además, no solo los conocimientos son incorregibles, sino que son transparentes, ¿no? O sea, yo todos mis contenidos mentales los conozco de forma directa. Por eso les decía, parece que él no conocía el psicoanálisis, el propio Descartes, porque pues justamente la idea del psicoanálisis, ¿no? Un poco es que pues hay ciertos contenidos mentales nuestros, pues que no, digámoslo así, de los que no somos conscientes, ¿no? Que no sabemos que están ahí. Digo, pues ya, ahí uno va con el psicoanalista, así tipo freudiano, o bueno, no, tipo de Adler, para salir un poco del lugar común, porque ya Freud, chole, ¿no? Hagan de cuenta, tipo Adler, ¿no? Este psicoanalista del complejo de inferioridad y superioridad. Y entonces, según Adler, una de las muletillas que tiene el inconsciente para defenderse es el no sé. Cuando ya llegas a un periodo así, estás en la terapia y todo, ¿no? Y no, es que pues, de pronto a mí me pegaban, ¿no? Y yo sufrí mucha violencia y tal. ¿Y qué sentías tú frente a tu mamá que, por ejemplo, cuando te pegaba no decía nada, ¿no? ¿Tú qué sentías contra ella? No sé, ¿no? No sé. Como que es un bloqueo, ¿no? No sé qué sentía. Pues claro, ¿no? Pues era una cosa, pues a lo mejor uno siente odio, aversión, ¿no? Rencor, en fin. Pero como es tan duro para un pequeño, pues de esa cosa, ¿no? Tan brutal, la violencia, hombre, ¿no? Ay, no puede ser, ¿no? Entonces, no sé. Y el psicoanalista, no, sí sabes, ¿no? A ver, no, sí sabes. A ver, dime. Nada más que te haces menso. Y ya no, es que fíjate que es que el otro día me enojé con ella porque me puso así a regañarme y todo. Ay, ¿qué te dijo? Ya ni me acuerdo. A ver, no, sí te acuerdas. A ver, hay algo inconsciente de lo que tú no captaste, porque el psicoanalista sabe mejor que tú qué te está pasando de pronto, ¿no? Él, que en ese caso juega el papel de la tercera persona, es decir, ellos, ustedes, ¿no? Que me ven de fuera, exteriormente, de pronto también podrían tener mejor conocimiento de mí, ¿no? Mi psicoanalista, ¿no? Mi psicólogo, ¿no? Mi psicóloga. Ya voy yo con ella, a ver, ¿no? No nada más por el psicoanalista, pero voy con psicólogo, y por eso, ¿no? Digo, uno llega luego al psicólogo y así, o al psiquiatra, preferentemente, y ya oiga, es que tengo mucho odio, ¿no? Tengo mucho odio contra unos que me hicieron daño y la verdad, pues ya me siento muy mal porque ni puedo dormir. En fin, ya le cuentas tu mal al psiquiatra, ¿no? Siento mucho rencor. Y al final vas con él descubriendo, y el psiquiatra te dice, bueno, a ver, eso que tú llamabas odio, en realidad, pues pues no es tal, ¿no?
Y además ni siquiera era contra tu madre, más bien piensa la sociedad tan jodida que vivimos, ¿no? O piensa que, no sé, otra cosa, ¿no? O sea, como que el psiquiatra de pronto también suele de pronto tener mejor conocimiento de tu propia estados mentales que tú mismo. Y lo difícil que es, por ejemplo, con ellos, de escribir la emoción que uno puede llegar a experimentar, ¿no? Que ese es uno de los trabajos que luego dejan en psicología. A ver, usted escriba la emoción que está sintiendo ahorita en este momento. ¿Qué emoción siente? No, pues estoy alegre, ¿no? Bueno, pero ¿qué es alegre? A ver, ¿podría escribir usted un relato sobre ser alegre? ¿Qué? Y descubres que no eres alegre, sino que más bien te dio euforia, que no es alegría, ¿no? No es lo mismo. O sea, lo difícil que es, ¿no? De pronto, es que estoy triste, ¿no? Y resulta que vas rascando con el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, y no, te das cuenta que no estabas triste, que más bien estabas enojado, simplemente, ¿no? Y obviamente la tristeza y el enojo son cosas diferentes, son emociones distintas. Y lo difícil que es como saber, ¿no? ¿Qué emociones o qué emociones no son? Bueno, perdone, ¿no? Me he desviado un poco del tema, pero con estas perspectivas psicológicas, ya de la psicología moderna, contemporánea, en fin, psicoanálisis. Pero bueno, un poco para marcar el contraste, es lo que estoy diciendo, ¿no? Con estas perspectivas psicológicas, para marcar el contraste. Entonces, entre las características de este cogito cartesiano, en el que sobre mis estados de conciencia, yo tengo un estado de autoridad sobre mis propios pensamientos. Me podré equivocar sobre las cosas exteriores, pero no me puedo equivocar sobre el cogito. Y el cogito es un contenido mental, es un acto de pensamiento. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? Bueno, eso por el comentario que hacía Daniela. Entonces, son algunas de las características que tiene este cogito que, por ejemplo, están en contra de estas lecturas que de pronto se hacen, ¿no? Acerca de pienso, luego existo, como ese luego en términos temporales. No, el cogito es toda la oración, perdón, es toda la oración conjunta. Pienso, por lo tanto, existo, o pienso, luego soy, cogito ergo sum, es un solo pensamiento. No es si P, entonces Q, porque tampoco es una inferencia, tampoco es producto de un razonamiento el cogito. Al contrario, el cogito no es producto de una serie de razonamientos, es producto de una duda, no de razonar, sino de dudar. Por eso no es pienso, por lo tanto existo, como causa-efecto, ¿no? Sino más bien tiene estas propiedades, ¿no? Es inmediato. ¿Qué quiere decir que es inmediato? Que su verdad, que la verdad de este enunciado no depende de nada más que de sí mismo, que es autoevidente, que es verdadero por sí mismo, que su verdad no depende de la verdad de otros enunciados, que es verdadero por sí. Tú no tienes que tener otros enunciados que te justifiquen, pero el cogito, fíjense, además de tener ese papel tan interesante, ¿no? De ser una cuestión inmediata, vamos a decirlo así, está autojustificado, ¿no? Porque la verdad de ese enunciado se justifica por sí misma, no necesita de otro enunciado para justificarse. Por eso es inmediato, ¿no? Contra estas dos lecturas, que me parecen débiles. Débiles porque no podemos explorar, yo creo, la potencia de la argumentación cartesiana, ¿no? Se vuelven pobres. No porque, digo, puede venir otro que argumente en esos términos temporales, ¿no? Pero bueno, creo que he dado algunos elementos, espero suficientes, tal vez que los logren
Si no convencer, al menos llamar su atención respecto a las características de este cogito, que es inmediato, ¿no? Que es autoevidente, que está autojustificado y además, otro papel fundamental de este cogito, que sirve para la verdad de este cogito, cuya justificación no depende de nada. Ahí Descartes, fíjense, ya contra la pregunta del escéptico, ¿y cómo lo sabes? Lo sé porque es autoevidente, porque es inmediatamente verdadero. Ahí está la respuesta frente al pirrónico, ¿no? Lo que es inmediato, lo que es evidente, eso nadie lo discute, ¿no? Ahí está, escéptico pirrónico, tienes que estar de acuerdo conmigo, por eso Descartes, pues con esto ya le vencimos al pirrónico, ¿no? Pero todavía no hemos hablado del escéptico cartesiano. Ahorita estoy viendo el lado positivo del cogito de Descartes. Todavía no, estamos viendo el final. No hemos visto el resultado, no hemos visto el progreso, ¿no? De la duda. No importa. El chiste acá es que, entonces, este cogito, ¿no? Es así inmediato, autoevidente, verdadero por sí mismo. Es decir, su verdad no depende de la verdad de otros, pero al mismo tiempo, y esto es lo importante, la verdad del cogito justifica las verdades posteriores de nuestro conocimiento. Fíjense, es el fundamento autojustificado que justifica todo lo demás. La proposición, la idea, el pensamiento, que no necesita de nada más que de sí mismo para justificarse, y que esa verdad le permite justificar las demás verdades. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Y cuando llegas hasta el final, llegas al cogito. Al final, el cogito va a justificar todo nuestro conocimiento. La gran verdad del cogito es la que justifica todo nuestro conocimiento. En esas preguntas, no en esa serie de preguntas. ¿Cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Hasta llegar al conocimiento directo, inmediato. Lo sé porque pienso, luego existo. Y esa verdad me permite justificar todas las demás, todas, con las que construyo el conocimiento. Ya lo vieron ustedes, si fueron curiosas, curiosos, ahí pudieron haber visto la idea de el artículo de Alston sobre el fundacionalismo o fundacionismo. No confundir con fundamentalismo, por favor, de los tipo talibán o estos videos que yo les estoy mandando ahorita de México, de este tipo de mente loco, la verdad. Ya me preguntaron otros alumnos que si realmente yo le creo a ese tipo. No, la verdad es que no, pero bueno, me da risa, ¿no? Un poco amarga esa risa, pero me da risa, la verdad, ¿no? Eh, pero bueno, ya, perdónenme, ya no les voy a mandar esas cosas, porque ya me preguntaron. Pero ay, ya hasta se me olvidó, no voy a citar eso, porquería, ¿no? Perdonen. Entonces, si vieron el texto de Alston, ahí se van a dar cuenta que la idea del fundacionismo, no confundir con el fundamentalismo, por favor, no confundir, es justamente una filosofía del conocimiento que apela a la justificación de nuestros conocimientos para dar una explicación de qué es esto que llamamos conocimiento, una vez que Descartes ha logrado vencer al escéptico. No sé si logran ver esa línea. Bueno, ahí tenemos el origen de la epistemología con sus problemas clásicos con Descartes. La epistemología entendida como esta teoría acerca del conocimiento. Acuérdense, lo vimos muy al inicio del semestre, ¿no? Los distintos sentidos de crítica del conocimiento en alemán, Ernest Theory, ¿se acuerdan? Epistemology, ¿no? Filosofía propiamente del conocimiento, etcétera, ¿no? Estos diversos sentidos que había. Y con Descartes se inauguró una teoría de la justificación epistémica. Bueno, eso es muy importante. Hay por ahí, incluso muchos en esa línea cartesiana. Yo incluso me sumaría a eso, la verdad, a esa perspectiva cartesiana. Yo sería partidario de él.
Eh, una labor, digamos, fundamental de la epistemología o de la teoría del conocimiento, sí tiene que ver con dar respuesta a las ansiedades escépticas. O sea, una epistemología, al menos a mi juicio, hasta donde yo he llegado, que no logre responder a los retos que nos planteó el escepticismo, pues entonces, ¿de qué epistemología me estás hablando, no? O sea, para mí son una cuestión, digamos, que van de la mano. Ojo, esta es una perspectiva que ya va en decadencia contemporáneamente, hablando en plata, en realidad, ¿no? La filosofía más contemporánea, la epistemología, en fin, ha venido a criticar un poco esta idea acerca de que la epistemología tenga ese carácter normativo que parece que el escéptico le da, ¿no? Porque ustedes lo ven, la construcción del escepticismo parece ser que nos funciona, en el caso de Descartes, como una forma de, en primer lugar, quitarnos todos nuestros prejuicios y en segundo lugar, llegar a un fundamento de nuestra verdad. O sea, el escepticismo tiene un papel importante y además porque nos pone un estándar de conocimiento. No cualquier cosa es conocimiento. No sé si me explico. Y ahí la epistemología, ¿no? Juega un papel normativo, dando ciertos parámetros de lo que el conocimiento no solo es, sino se deben cumplir. Fíjense cómo cambia el lenguaje, ¿no? Del ser al deber ser. ¿Se dan cuenta? Obviamente, pues esa ya es otra perspectiva. Bueno, miren, voy a presentar rápidamente mi PowerPoint. Tenemos media hora, espero que nos dé tiempo. Son algunas diapositivas. Si tienen algún otro comentario, etcétera, cosa que decirme, por favor, me avisan. Miren, me están haciendo unas llamadas, pero... bueno, ya. Ya. Al ratito contesto. Permítanme un segundo. Ya ustedes están viendo la presentación. Bueno, miren, aquí tienen la edición latina de las meditaciones. Fíjense el nombre, ¿no? De filosofía primera, de prima filosofía, en las que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, ¿no? París, etcétera, y ahí tenemos, ¿no? 1641, con el privilegio y la aprobación de los doctores. Bueno, ahí lo tenemos. Aquí lo vemos, ¿no? Meditación primera, el resumen de las meditaciones, las cosas que podemos poner en duda, ya lo hemos comentado, nosotros vamos a comentar solo las tres primeras. Meditación segunda, de la naturaleza del espíritu humano, que es más fácil de conocer que el cuerpo, y meditación tercera, de Dios, que existe. Meditación cuarta, de lo verdadero o lo falso. Meditación quinta, de la esencia de las cosas materiales, y otra vez, de la existencia de Dios. Meditación sexta, de la esencia de las cosas materiales y de la distinción real entre el alma, el cuerpo del hombre, ¿no? Entre el alma y el cuerpo del hombre. Bueno, ahí aparece, nosotros solo nos vamos a centrar en las tres primeras, ¿no? Para tratar de configurar esta clase de escepticismo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Las meditaciones. Bueno, su subtítulo que busca la verdad de los conocimientos a través de la razón, y veamos algunos de los niveles de la duda hiperbólica. El primer nivel de la duda, ¿no? Recordarán las cosas que se pueden poner en duda, y otra vez lo señalo. La duda de Descartes pretende ser una duda razonable. Es decir, tenemos que tener razones para dudar. Entonces, en el primer nivel de la duda, Descartes presupone
una teoría del conocimiento. Fíjense, esta duda, dice Descartes, ustedes se dan cuenta al principio de la primera meditación, dice él, si yo me pusiera a hacer un inventario de todas las ideas que tengo y me pusiera yo a dudar una por una, sería una cosa de nunca acabar. Porque, bueno, vamos a hacer toda la colección de ideas que tengo y vamos a ver cuál es verdadera y falsa y vamos a enlistar y cuál pasa al método. Entonces, eso nunca, ¿no? Mejor, dice él, pensemos el conocimiento como una cuestión en su conjunto, en su origen. Entonces, todo lo que me parezca dudoso, todo lo que me parezca dudoso, lo voy a considerar como falso. Lo que no pase por el criterio de la verdad, que es claro y distinto. Las nociones básicas de la verdad. El criterio de la verdad de una idea es que es claro y distinto, o clara y distinta. ¿Qué quiere decir clara? Que en mi conciencia es transparente, es decir, que yo sé qué idea es. No, ¿te refieres a un perro o a un gato? Pues fíjate que es como que entre un así, ornitorrinco, pero también así con alas, no sé si lo has visto. No, no, tiene que ser claro, o es un perro o es un gato, ¿no? Tú tienes que saber qué es, de forma clara. Ese es un distintivo de que tu idea es verdadera, porque para tu conciencia es algo claro. Y además también que es distinta, es decir, que tú no la confundes con otras ideas, que es que eres capaz de discernir entre una idea y otra. No confundes la idea del gato con la idea del puma o con otra idea parecida, ¿no? El gato montés o la de otros gatos, otros felinos, en fin, ¿no? Es distinta. Entonces, bueno, ahí son distintivos de la verdad. Entonces, la duda va a ir no hacia las creencias particulares, sino hacia la fuente, fíjense, de todo aquello que parezca dudoso. De todo aquello que parezca dudoso. Entonces, la duda no va a ir contra una creencia en particular, sino contra su origen, contra la fuente de las creencias. Por eso, digamos, en el primer nivel de la duda se sostiene una especie de, vamos a decirlo así, empirismo, ojo con las etiquetas que estoy usando, empirismo aristotélico, escolástico, según el cual no había nada en nuestra mente, ninguna idea, que antes no haya pasado por nuestros sentidos. Es decir, el origen de nuestras creencias son los sentidos. Aristóteles lo planteaba, ¿no? Planteaba un poco esa imagen que después va a recuperar John Locke, por ahí lo tengo, ¿no? En su ensayo sobre el entendimiento humano. Por eso les digo, aguas con la etiqueta de empirista que estoy usando con Aristóteles, aguas, ¿no? Pero bueno, es una especie de teoría empirista del conocimiento según la cual Aristóteles en nuestra mente y que tenía Santo Tomás también, ¿no? Santo Tomás de Aquino, según la cual todos los contenidos mentales que nosotros teníamos se producían gracias a los sentidos. Ese era su origen. Por eso va a criticar los sentidos. Por eso es razonable dudar de ellos. Porque como fuente de conocimiento, ya en algún momento se han prestado a la duda. Me han engañado. Yo no puedo confiar que realmente esa es una fuente de que mis sentidos
realmente capturan lo claro y lo distinto, mis sentidos, de que es a través de mis órganos sensoriales que yo en mi mente obtengo en mi conciencia los pensamientos, las ideas acerca de las cosas. Esa es la idea, digamos, empirista muy ingenua, ¿no? Abres los ojos, y estás viendo el mundo, ¿no? Y entonces, pum, ¿no? Y órale, lo que captan tus órganos se transforman en ideas luego. El lema aristotélico de siempre, no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos. Entonces, el origen de nuestros conocimientos son los sentidos. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Cuántas veces, sin embargo, los sentidos no me han engañado? O sea, los sentidos pasan la prueba de la duda cartesiana, pasan la prueba de que en realidad son confiables, es decir, me otorgan verdades claras y distintas. ¿Puedo yo estar cierto, 100%, sin lugar a dudas? ¿Es indudable lo que dicen los sentidos? Pues ya lo vimos que no. Una cita. Meditación primera de las cosas que ponemos. Por favor, me avisan porque tampoco ya no veo mi relojcito, ¿no? Me avisan ya cuando venga la hora. Y ahora tampoco el teléfono me funciona. Bueno, de veras. Ya me percaté, perdón, dice meditación primera, de las cosas que podemos poner en duda. Ya me percaté hace algunos años de cuántas opiniones falsas admití como verdaderas en la primera edad de mi vida y de cuán dudosas eran las que después construí sobre aquellas. De modo que era preciso destruirlas de raíz para comenzar de nuevo desde los cimientos si quería establecer alguna vez un sistema firme y permanente. Todo lo que hasta ahora había admitido como absolutamente cierto, lo he percibido de los sentidos o por los sentidos. Fíjense, aquí Descartes está atacando este empirismo. Todo lo que he tenido como cierto, todas mis creencias, todos mis contenidos mentales, vienen de los sentidos. Sin embargo, nos engañan. Pero, finalmente, me veo obligado a reconocer que de todas aquellas cosas que juzgaba antaño verdaderas, no existe ninguna sobre la que no se pueda dudar. Lo que antes venía dado por los sentidos, ahora cree que de eso ninguna cosa se salva de la duda. Todas son susceptibles de duda en esta perspectiva. Entonces, ahí está el primer nivel. Claro, pero, claro, efectivamente, hay muchas creencias. Vamos a hacer toda la categoría, la colección de creencias. ¿Qué creencias nos vienen a través de los sentidos? Bueno, pues el olfato, la vista, eso entonces no es verdadero. Entonces, todo eso es falso. Todo lo que nos viene a través de los sentidos. Y nos quedamos en ese nivel. Ahora vamos a otro mayor. Sí, aún cuando las cosas de los sentidos sucedan, ¿no? Aunque, perdón, aún cuando las cuestiones digamos, el sueño, perdón, aún cuando las cuestiones de los sentidos nos engañen, aparece un siguiente nivel de la duda. Pero también se podría dudar de otras cosas, ¿no? No solo de los sentidos, sino, por ejemplo, de el sueño y la vigilia, es decir, de un orden coherente respecto a la realidad. Porque, ¿qué son los sueños? Dice Descartes, ¿no? Pues de pronto, ¿cuán frecuente me hace creer el reposo nocturno? Lo más trivial, veo sin duda alguna, que estar despierto no se distingue con indicio seguro del estar dormido.
aquí Descartes nos está llamando la atención sobre un tema muy importante en epistemología. Hay situaciones en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en las cuales somos incapaces de distinguir la verdad del error. A ver si me explico de mejor manera. Voy a tratar de hacerlo brevemente con un ejemplo. Hay circunstancias epistémicas en las que creer lo falso y creer lo verdadero es indistinguible. Eso es lo que quiero decir en pocas palabras, de forma muy poco elegante, pero a ver si mi ejemplo lo hace más gráfico. De pronto, voy a mis ejemplos de siempre, chatarras, fake. Yo tengo mi novia y pues yo creo que cayó muy cerca ese. Bueno, tengo yo mi novia y de pronto pues quiero, no sé, ¿no? Eh, no sé, ella me dice que me ama, ¿no? Y yo le creo, ¿no? Yo confío en que sí, que no sé qué y tal, y todo. Y entonces pasa mi relación con ella y transcurre perfectamente, ¿no? De pronto. Y cuando le propongo matrimonio, me dice que no puede casarse conmigo porque es madre de unos bellos gemelos y que tiene una vida en Miami. ¿No? Y, justo en esa condición, un poco ficticia, ¿no? Muy bizarra tal vez, aparece esto que Descartes nos trata de señalar con la idea del sueño. Cuando es que yo no puedo creer que ella me engañara porque no había ningún indicio que me diera pista para creer que ella tenía dos bellos gemelos. Todo funcionaba, todo operaba conforme a su mentira. O sea, bueno, ya te sientes en el despecho, ¿no? Triste historia. Porque no puedo distinguir, ¿no? Es un poco el coraje, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta del error? Justo es esa idea, ¿no? La conciencia del error. Parece que a veces hay condiciones epistémicas en las que nosotros no podemos ser conscientes de que estamos equivocados. Ya, lo dije como lo quería decir. Y eso nos muestra el sueño. A veces no podemos distinguir cuándo estamos en algo que realmente es verdad o algo que pues, es una fantasía o es un error o está mal, ¿no? O lo que sea. ¿Les hace sentido este segundo nivel de la duda? Sí, ahora ya no voy a dudar nada más de los sentidos, sino voy a dudar de mi propia capacidad de distinguir lo verdadero de lo que es falso, porque ¿cómo yo me puedo dar cuenta, ¿no? De que pues, de pronto no estaré yo soñando, ¿no? Bueno, lo dicen hasta de broma los enamorados, ¿no? Pellízcame, porque es un sueño, ¿no? No, no es de broma. Y al final, triste y amarga pesadilla, ¿no? Terminas con una pensión alimenticia. No vamos a hablar de eso, por favor, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí vean esto, ¿no? Este segundo nivel de la duda. Entonces, Descartes nos llama la atención sobre que también tenemos que tener desconfianza o debemos de dudar de nuestra propia capacidad para distinguir cuándo estamos frente a algo verdadero, que nosotros creemos que es verdadero y cuándo no. Es decir, a veces no hay condiciones en las que nosotros podemos distinguir lo que es verdad de lo que es falso. Perdón por mi ejemplo. Descartes es más elegante, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo dice, no? Bueno, pues a veces estoy dormido desnudo, ¿no? Y sueño que tengo frente a mí un papel y estoy escribiendo y hago mil cosas y todo.
En fin, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa en este nivel de la duda? ¿Qué es lo que opera? Si en el primer nivel de la duda habíamos descubierto las notas de la verdad, es decir, que sean claras y distintas las ideas, eso es la nota de la verdad, los criterios de verdad. En este segundo nivel de duda también obtenemos otro indicio de la verdad. Porque sí, podemos dudar de eso, acuérdense, no es dudar por dudar. Podemos dudar de eso, pero las matemáticas, esté yo dormido o esté yo despierto, 5 más 2 es igual a 7. No importa, ¿no? Aunque yo esté acostado o durmiendo. Y esa introducción de las matemáticas no es casual. Recordará el genio matemático cartesiano. La verdad, esa es la nota que descubre Descartes con las matemáticas, la verdad es un todo coherente, como las matemáticas. Porque los sueños o el error, cuando tomas conciencia del error, claro, ya las cosas se encajan. Ahí vas con el psiquiatra, ahora sí, porque te mandó hasta loquero, 6 meses de vacaciones, te mandó tu último divorcio, ¿no? Y vas con el psiquiatra y dices, bueno, es que yo no podía creer que mi esposa, mi novia, que yo amaba tanto, pues resultó que era, ya vas con el psiquiatra y todo, te dice, mira, y claro, ya encuentras un orden, con razón, cuando yo iba a la casa de su abuelita, así, pues sí, ¿no? Ya todo tiene sentido, y pues ya encaja, ¿no? Y ya notas la verdad, que pues realmente te estaban viendo la cara de menso, ¿no? O al revés, quién sabe, te estaban haciendo un favor, uno nunca sabe, la verdad, pues, ¿para qué juzga, no? Entonces, pues sí, ¿no? Ya, pero la verdad no solo es clara y distinta, sino es un todo coherente, porque en los sueños o en los errores hay incoherencias, en la falsedad. ¿No han visto cómo es la gente mentirosa? No sé si ustedes mientan, sean mitómanos. A mí a veces me gusta, ¿no? Ser mitómano, he de confesarlo. Si no, no sería tan imaginativo, ¿no? Los seres humanos así somos, imaginativos, ¿no? Nos contamos historias. Incluso hasta tengo yo una amiga con la que hicimos un eslogan que decía, ya ven que está Kodak, ¿no? Recordar es volver a vivir, pero nosotros lo hicimos, no, recordar es volver a mentir, ¿no? Porque en realidad te mientes mucho, ¿no? Mucho el autoengaño y tal. Bueno, en fin, pero pues a veces solemos ser muy imaginativos, ¿no? Y entonces cuentas una mentira, tú dices una mentira, o cuentas una cosa que no es verdad, y todo se vuelve incoherente. No sé si lo han visto, ¿no? Ya te cachan en la mentira, ¿no? Me duele el estómago, ¿no? Y ya, bueno, está bien, váyase, por favor. Los alumnos ahorita, ¿no? No tengo internet, pero los ves en TikTok así, bailando y pidiendo followers, haciendo giveaways y toda la cosa, regalando dinero. Órale, ¿no? ¿Cómo le voy a creer yo que es verdad si no hay un orden entre lo que me está diciendo coherente? Pues no corresponde con que, oiga, este muchacho me dice que no tiene internet y ve aquí está en el TikTok. Es incoherente. Ay, sí, profe. Y te avientas otra mentira, no dices la verdad. Pues di la verdad. Ay, ¿sabe qué? Su clase me da hueva. Prefiero hacer dinero en mi Face. Dices, bueno, pues, está perfecto. Eso es directo, concreto, ¿no? No estás haciendo rollos de que no te haces fantasías. Es un todo coherente, simple, claro, distinto. No hay problema. Fíjense que Descartes es bien bueno en esto, ¿no? Estos signos distintivos de la verdad. Platico yo luego con una amiga y de veras, entre la ambivalencia, ¿no? De que nos gusten criticar a las chavas y chavos que son fake news y los que sí son auténticos y todo, quién es más falso y todo, pues vidas incoherentes, luego decimos, ¿no? Pero también uno está igual, ¿no? Digo, también me gusta Miley Cyrus, Billie Eilish es mi ídolo, ¿qué les puedo decir? Entonces,
pues, nadie se salva, ¿no? Ya, perdón, tantos ejemplos en esto, pero ya lo ven, ¿no? Entonces, eso se gana con la duda. Ya tenemos 3 características. Primera meditación, hasta ahí cierra, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece, no? Y luego llegamos al genio maligno, en la tercer nivel de duda. Sí, bueno, ese orden coherente, matemático, puramente conceptual, puramente mental, puros contenidos ideales, que es la matemática, fíjense en el mundo cartesiano, ¿no? Porque obviamente nos hemos quedado solo con eso, ya no hay mundo, dice él, ¿no? Ya, perdón, ya no hay nada de lo que está en los sentidos, ya no podemos distinguir si entre hay un sueño o no, y de pronto Descartes formula la hipótesis, en primer lugar, fíjense, formula varias hipótesis. En primer lugar, formula la hipótesis de un Dios engañador, y rápidamente se deshace de esa hipótesis. Imaginemos que hay un ser tan poderoso como Dios que nos engaña. Y la descarta. No, 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 no puede ser como Dios porque el engaño, dice él, es una privación, es una imperfección. Y Dios es perfecto. Dios no puede engañarnos, por definición. Fíjense hasta dónde llega Descartes. Ojo, en la aparente claridad hay que ir hilando fino. Dios es perfecto y el engaño, el cometer el llevar a alguien a error, es una imperfección. Entonces, no puede ser un Dios el que nos engañe. No puede ser Dios, perdón, el que nos engañe. Y de esto se sigue una cosa que va a ser muy importante en la metafísica cartesiana. Y es que Dios es veraz. Por eso Dios no puede engañar, porque Dios es veraz. Dios no nos puede engañar. Está fuera de su esencia engañar. El que te engaña es imperfecto. Es un signo de imperfección el error, de estar en el error. Nosotros somos limitados y por eso a veces estamos en el error. Pero Dios no. Entonces, Dios no engaña, ni nos puede engañar. Bueno, quitémonos esa cosa metafísica. Dice, bueno, un Dios casi tan poderoso, ¿no? Como Él, que sin embargo empeñe toda su energía en engañarnos constantemente. ¿Y qué quiere decir aquí? ¿Dónde está el nivel de este genio maligno? ¿A qué nivel de la duda? Ya no solo vamos a dudar de la fuente de conocimiento que son los sentidos y de la fuente de conocimiento que es la razón o la lógica o esos contenidos mentales que hemos construido con la matemática. Ahora vamos a dudar que no importa que sea claro, distinto y coherente mi pensamiento, podría no corresponder con la realidad. Este genio maligno, eso que me hace creer que 2 más 2 es igual a 4, en realidad no es así. Me engaña. Existe una brecha entre mis contenidos mentales, entre el sujeto y el objeto. Y el genio maligno se interpone. No importa qué tan coherentes sean mis matemáticas, qué tan coherente sea mi ciencia, qué tan coherente sea mi geometría, mi astronomía, etcétera. El genio maligno constantemente me podría estar diciendo, engañando, que eso es falso, que el mundo no es así, que la realidad no es como yo estoy diciendo, que mis pensamientos, mi mente, no se corresponde con la realidad para hacer verdad mi pensamiento, mi conocimiento. Y ahí nos quedamos en ese tercer nivel de la duda, ¿no? Un genio maligno
Malingenier en francés, de extremado poder e inteligencia, pone todo su empeño en hacerme errar del todo, sistemáticamente, no sobre una cosa, sino sobre todo estoy equivocado. Todo mi conjunto de creencias está mal. Y ahí ya desaparece el cuerpo, desaparece todo lo exterior a nosotros. Solo queda esa cosa que duda, las puras tinieblas, ¿no? La primera meditación dice un poco él, ¿no? Pues aquí nos quedamos. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, por favor, ahí díganme. ¿Cómo vamos de tiempo? Por favor. Son las 8 en punto. Bueno, nos hace falta avanzar un poquito más. Nos hace falta avanzar un poquito más. Tengo mi presentación, todavía ya la pudieron ver. Aquí traté de hacerla un poco interactiva. Se las voy a pasar para que ustedes la tengan, ¿no? Traté de conseguirla así, estos vínculos y todo, ¿no? Y digamos, podamos seguir comentándola ya de forma muy rápida, por favor, ya lo que nos queda de esta semana para avanzar ahora sí hacia la segunda unidad, porque ya no le quiero dedicar más al escepticismo, ni mucho menos, pero bueno, creo que a pesar de que vamos avanzando de forma, yo diría, un poco lenta, ha sido consistente nuestro avance, ¿no? Creo que han quedado algunas cosas fijas, en fin, ya terminamos.